El gobierno informó 5 nuevas muertes por coronavirus en el país y el total de víctimas fatales es de 32 desde que comenzó el brote de coronavirus en la Argentina. Además, se detectaron 79 nuevos casos en el día y en total acumulan 1.133 casos. La mayoría de los casos confirmados son en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, también en Santa Fe y en Córdoba. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El gobierno creó el programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción. Es para empleados y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. El plan consistirá en la reducción de contribuciones patronales y una asignación compensatoria para el salario. Además, se publicó en el boletín oficial la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días. El gobierno reabrirá las fronteras de forma gradual. En una primera etapa se abrirán 8 pasos terrestres y estará permitido el ingreso de 500 personas por día, mientras que en el aeropuerto de Ezeiza se habilitará la llegada de 2 vuelos diarios. Esta noche arribarán 180 argentinos en un vuelo proveniente de Perú y otros 200 pasajeros que llegan desde Cuba. La pobreza en 2019 terminó en un 35,5%, según el INDEC. En el segundo semestre del año el índice aumentó un 3,5%. Además, más de la mitad de los menores de hasta 14 años son pobres. En la ciudad bajó levemente el índice, pero subió en el Gran Buenos Aires. Más de 900.000 contagiados por coronavirus en el mundo. España tuvo un nuevo récord de fallecidos, aunque comenzó a bajar lentamente la curva de contagios como en Italia. En Estados Unidos aumentan los casos positivos, que ya son más de 200.000, pero con un índice de mortalidad más bajo. Para el secretario general de la ONU, esta crisis es la más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. Y no se jugará Wimbledon por primera vez desde la cancelación por la Segunda Guerra Mundial. Esta temporada no se va a jugar el torneo de Wimbledon. El certamen, que ya fue reprogramado para el 28 de junio al 11 de julio del 2021, tiene un seguro para enfrentar dificultades económicas, a diferencia de otras competiciones. El gobierno nacional se prepara para un aumento de casos de coronavirus con una tendencia de circulación local en crecimiento. Las autoridades sanitarias insisten con el aislamiento como medida clave para disminuir la propagación mientras se refuerza el sistema de salud. Además, se advierte que el número de contagios es aún mayor del que se puede contabilizar. El ministro de Salud de la Nación aseguró que hay muchos más infectados de coronavirus en la Argentina que los registrados como casos confirmados. Ginés González García explicó que cuando existe una circulación comunitaria, la cantidad de portadores o enfermos siempre es mayor a la que se conoce. Además, el funcionario afirmó que si bien parece que la tasa de letalidad es alta, en la medida en que se amplíe la base de portadores, esa tasa disminuirá significativamente. Y según el informe diario que brinda el Ministerio de Salud de la Nación, se destacó la importancia del aislamiento para minimizar la transmisión ante la circulación comunitaria del virus, pero al mismo tiempo se remarcó que ese distanciamiento físico no debe significar un aislamiento social. Esa distancia de 2 metros y esa imposibilidad por ahora de visitarnos entre familias y amigos no quiere decir que sea distancia social. Esa tecnología que podemos utilizar, el teléfono, las videollamadas o alguna estrategia para que ese distanciamiento físico que nos cuesta tanto sea lo menos social posible, es un desafío para que veamos y también desde los términos médicos nos replanteemos un poco el impacto que tiene eso también en la población.
Las autoridades del Ministerio de Salud también informaron que los pacientes en terapia intensiva continúan estables y destacaron el aumento en las altas. Además, los centros de atención hospitalaria se preparan para soportar un incremento de casos de COVID-19. Se están reorganizando equipos y adquiriendo equipamiento. Los expertos remarcaron que cumplir el aislamiento es importante porque ralentiza el contagio y otorga tiempo de preparación al sistema sanitario. En esta preparación de los hospitales es esencial que trabajemos en equipo. Trabajar en equipo significa para nosotros que repartamos las tareas y que repartamos las responsabilidades. Nos parece fundamental que haya un comité central que esté integrado fundamentalmente por las autoridades hospitalarias, las autoridades de salud de la jurisdicción, los especialistas, expertos si los hay, y todos los efectores, y que sea una comisión donde se tomen las decisiones centralizadamente y se coordinen las acciones que posteriormente vamos a compartir con el resto del personal de salud que tenemos a cargo. El Ministerio de Salud confirmó 79 nuevos casos de COVID-19 en el país y la cifra total de infectados asciende a 1.133. Tucumán, San Luis, Entre Ríos y Corrientes registraron un paciente cada uno en el día de hoy. Chaco registró 12 nuevos infectados. Córdoba 6, Mendoza 10, Santa Fe 11, Santa Cruz 10 pacientes, Neuquén 4 y Salta 2. La ciudad de Buenos Aires, por su parte, informó 10 nuevos contagios. Del total, 204 pacientes se encuentran bajo investigación epidemiológica por posible transmisión comunitaria. Se registraron 5 nuevas muertes por coronavirus en la Argentina. Ya son 32 las víctimas fatales por COVID-19 en el país. Uno de los fallecidos era el cónsul de Chile y su deceso se produjo en la ciudad de Rosario. También falleció un rabino de la ciudad de Buenos Aires. Las otras 2 víctimas son de la provincia de Buenos Aires, una mujer en Ituzaingó y un hombre moreno. El cónsul chileno Fernando Labra Hidalgo tenía 66 años, presentaba enfermedades preexistentes y estaba en estado crítico. El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó el deceso y es el primer fallecimiento por coronavirus en esa provincia. También murió el rabino Gabriel Yabra, de 55 años, en la ciudad de Buenos Aires, y otras 2 personas en la provincia. Una mujer de 63 años en Ituzaingó y un hombre de 71 en Moreno. Este último caso se trataba del abuelo de un joven de 24 años que regresó el día 13 de marzo de los Estados Unidos y asistió a una fiesta familiar donde otras 15 personas también fueron contagiadas. El joven fue denunciado y cumple arresto domiciliario. Hace instantes se confirmó una nueva muerte, un hombre de 78 años de Neuquén. Las autoridades porteñas y bonaerenses estiman un aumento de casos en la región metropolitana para dentro de un mes. El ministro de Salud de la ciudad señaló que se espera un pico en la exigencia del sistema sanitario desde mediados de mayo y anticipó que comenzaron a desarrollar entonces una estrategia de supresión del coronavirus. Un componente tiene que ver con la cuarentena y el distanciamiento social masivo, que es lo que está ocurriendo en todo el país. El segundo componente tiene que ver con detectar precozmente los enfermos o las personas de mucho riesgo y distanciarlas de la sociedad, poner todos los servicios del Estado para las personas de la tercera edad que tomen que sean capaces de tener las medidas de cuidado y de distanciamiento suficientes para que no se enfermen. El gobierno nacional prepara un centro sanitario en Tecnópolis ante la previsión de un pico de contagios por coronavirus. Se evalúa ampliar la atención derivando pacientes leves al parque temático ubicado en General Paz y Constituyentes. El ministro de Salud, Ginés González García, anticipó que será uno de los lugares más grandes del mundo en atención sanitaria y se sumará a otros centros descentralizados como el Hospital Militar reubicable para contener la emergencia sanitaria. El gobierno nacional anunció la creación del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción para ayudar a empresas a pagar los sueldos y también tener otros beneficios.
El programa consistirá en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios: en la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino y la asignación compensatoria al salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados. El programa incluye un repro para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empresas que superan los 100 empleados. La prestación por trabajador será de 6.000 a un máximo de 10.000 pesos. También se implementará un sistema integral de prestaciones por desempleo por el cual se va a elevar la ayuda por desempleo de 6.000 a 10.000 pesos. Y para obtener los requisitos, las empresas deben comprobar que sus actividades económicas fueron afectadas de forma crítica en la zona geográfica donde se desarrollan, que acreditan una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de este mismo año, o que tienen también una cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID-19 o que están en aislamiento obligatorio con licencia laboral por estar en un grupo de riesgo o obligaciones también de cuidado de algún familiar relacionado al coronavirus. El gobierno prohibió despidos y suspensiones. La medida fue oficializada por decreto en medio de una reducción de la actividad económica producto de la cuarentena obligatoria. De esta manera se prohíben los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días. La misma medida rige en el caso de suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. El dirigente de la UIA, José Urtubey, hizo referencia a la medida. En el marco en el que se están planteando las medidas de emergencia, me parece que, digamos, contrapesan lo que son las medidas de colaboración sobre las cuales están también otorgando o poniendo sobre la mesa. De todos modos, a mí habrá que ver cómo funciona. Yo creo más bien en medidas que tiendan a la automaticidad de los créditos, ¿no? Pero yo vengo insistiendo en la necesidad de créditos automáticos. De lo contrario, quizás llegamos tarde a la solución, ¿no? El gobierno nacional oficializó la creación de un fondo especial de 30.000 millones de pesos destinados a otorgar garantías específicas a pequeñas y medianas empresas que tengan que acceder a créditos para poder pagar los salarios. De esta manera, el Ejecutivo va a intervenir ante el rechazo de los bancos por la imposibilidad de otorgar créditos con tasas de interés del 24%. El Fondo de Afectación Específica otorgará garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo y será ejecutado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. El problema de la Argentina son los que creen que en la Argentina sobra gente, no los que creemos que este es un país donde todos tenemos un lugar. El problema de la Argentina son los que especulan, no los que creemos que la Argentina se construye trabajando y produciendo. El presidente Alberto Fernández apuntó contra los empresarios y sostuvo que el problema de la Argentina son los que especulan. Además, aseguró que lo peor que se puede hacer en este momento es dejar a la gente sin trabajo. El mandatario habló luego de recorrer el Sanatorio Antártida junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a Hugo Moyano, líder de camioneros, quien puso a disposición el centro de salud del sindicato para asistir a los pacientes con coronavirus. En este contexto se conoció el índice de pobreza del segundo semestre del año 2019. Se registró una suba del 3,5%. Según el informe, hay un 35,5% de pobres en el país. Esto es más de 16 millones de personas y 1,5 millones más a finales
que se dieron del 2018. La indigencia detectada fue del 8%, más de 2.200.000 personas. Y si se analiza solo a la población de entre 0 y 14 años, el índice de pobres crece hasta el 52,3%. En la ciudad, el índice de pobreza cayó un 0,8% con respecto al primer semestre y quedó en 13,5%. En el Gran Buenos Aires aumentó un 0,7% y quedó en 40,5%. El Banco Central informó que se posterga el vencimiento para el pago de la tarjeta de crédito al 13 de abril, fecha en que termina la cuarentena obligatoria. Las entidades bancarias no podrán cobrar intereses ni punitorios. Además, la tasa de interés por el pago mínimo de la tarjeta no podrá superar el 49%. Los clientes que pagan el resumen a través del débito directo y quiere estar alcanzados por la prórroga van a tener que comunicarse con su banco. El gobierno extendió el programa Ahora 12 por 3 meses y dispuso la incorporación de nuevos rubros como alimentos, bebidas, insumos médicos, medicamentos, productos de higiene personal y limpieza, que son considerados esenciales en la actual emergencia sanitaria por el coronavirus. Los productos se van a poder adquirir en 3 y 6 cuotas sin interés. El Ministerio de Salud autorizó la prescripción y la venta de medicamentos mediante la presentación de recetas en formatos digitales mientras dure la medida de aislamiento social obligatorio. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y abarca medicamentos psicotrópicos, medicamentos para pacientes con tratamientos oncológicos o también con enfermedades crónicas no transmisibles, así como también cualquier otro medicamento que se utilice bajo receta. Creo que es uno de los... El Ejército asiste a los barrios más carenciados del conurbano bonaerense con comida y elementos de higiene. Se montaron así cocinas de campaña para la entrega de 24.000 raciones de comida en distintas localidades como Quilmes, Isidro Casanova, González Catán y Rafael Castillo. Las fuerzas militares cuentan con 71 hombres y 24 vehículos y también con una ambulancia propia. El Ejército viene realizando apoyo a la comunidad siempre como una misión subsidiaria y siempre lo ha hecho a lo largo de todo nuestro territorio nacional. En estas situaciones, y nosotros estamos acostumbrados a trabajar en situaciones de incertidumbre, la situación es muy dinámica y hoy requiere nuestra presencia acá. El gobierno nacional reabrirá gradualmente las fronteras para los argentinos. En una primera etapa se van a abrir 8 pasos terrestres y en Ezeiza van a habilitar la llegada de 2 vuelos diarios. Y además, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, conversó con representantes de colegios privados sobre la posibilidad de congelar las cuotas. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate, cuidémonos con responsabilidad y si estás en casa, sabe que en el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Entre todos podemos prevenir el coronavirus. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Lavar las superficies de contacto frecuente con agua y lavandina. Lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel. Evitar tocarse la cara con las manos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. El café y las medialunas son mucho mejores en Hoy Nos Toca a las 8. Actualidad, economía, deportes, cómo viene el clima y cómo está el tránsito. Al comienzo de cada jornada, Diego Morán y su equipo te cuentan lo que tenés que saber para empezar el día bien informado. Mientras vos desayunás, nosotros te contamos las noticias. Hoy Nos Toca a las 8, con Diego Morán, de lunes a viernes, Canal de la Ciudad. El
Gobierno Nacional prorrogó hasta el 12 de abril el cierre de las fronteras a los extranjeros no residentes. Al mismo tiempo comenzó a planificar un cronograma de ingreso paulatino de los argentinos que quedaron varados en el exterior. Se habilitarán 8 pasos terrestres con un cupo de 500 personas por día y además podrán aterrizar en Ezeiza 2 vuelos diarios. El decreto presidencial ordena a los ministerios correspondientes que determinen cuáles son los corredores aéreos, fluviales, marítimos y terrestres que reúnen las mejores condiciones sanitarias y de seguridad. También se solicita que se preste especial atención a las personas que pertenecen a grupos de riesgo. La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, explicó que cada persona que ingrese por vía terrestre será revisada por un médico. Si circula en auto, completará un formulario para circular durante 24 horas hasta llegar a su casa, donde deberá cumplir el aislamiento. Si no tiene medio de transporte, habrá un vehículo que lo acercará a su provincia. Carignano además señaló cuáles serán los primeros pasos que se habilitarán entre el horario de 8 a 16. Para cruzar por Brasil hemos decidido que va a ser a través de Paso de los Libres, que es Uruguayana Paso de los Libres. Por Uruguay va a ser Gualeguaychú Fraiventos. Por Bolivia, Salvador Massa Yacuiba. Por Chile estamos con Cristo Redentor, Paso Integración Austral y San Sebastián, y con Paraguay, Clorinda. Y estamos viendo si agregamos también Posadas para el tránsito vecinal fronterizo. En el caso del ingreso de argentinos por vía aérea, el Ministerio de Salud de la Nación está autorizando vuelos provenientes de países con menor riesgo de contagios. A estas horas están arribando un avión desde Perú con 180 pasajeros y otro desde Cuba con 200 personas. En territorio peruano hay más de 400 argentinos varados y como el país se encuentra militarizado, solo autorizan 4 vuelos diarios en su espacio aéreo. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, realizó una videoconferencia con representantes de los colegios privados. Acordaron avanzar en medidas que alivien las cuotas de los alumnos frente a la cuarentena por coronavirus. Mañana el ministro Trota diseñará medidas concretas. El sector privado está de acuerdo en congelar los aranceles y suspender el pago del comedor. Los representantes de los colegios no aceptaron hacer rebajas porcentuales de las cuotas porque aseguran que el dictado de clases continúa de manera virtual y es necesario pagar los salarios de los docentes y no docentes. Y por otra parte, los colegios públicos de la ciudad comenzaron a entregar bolsas con diferentes alimentos en lugar de las viandas de desayuno y almuerzos. La entrega se hará los días miércoles y jueves. Cada 2 semanas se va a repartir 220.000 bolsones para el desayuno y 120.000 para el almuerzo. Hay 85.000 para los refrigerios. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que la pandemia de coronavirus es la crisis más difícil que vivió el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, el funcionario pidió una respuesta fuerte y eficaz que solo es posible en solidaridad y unión. Hoy se superaron los 900.000 contagios y las 45.000 muertes en todo el mundo. It is a combination. On one hand, of a disease that represents a threat to everybody in the world, and second, because it has an economic impact that will bring a recession that probably has no parallel in the recent past. This is indeed the most challenging crisis we have faced since the Second World War. Nuevo récord de muertes en España. 864 personas fallecieron por COVID-19 en las últimas 24 horas y hay un total de más de 9.000 muertes. Aunque hoy se superó la barrera de los 100.000 contagios en ese país, hubo menos infectados. La tendencia es parecida a la de Italia, con 13.000 muertes y 110.000 casos confirmados, aunque en el último día hubo un aumento de la curva de contagios que estuvo estable en la última semana. ¿Qué pasa con Reino Unido y Francia? También preocupan por el aumento de víctimas. En ambos países hubo más de 500 muertes por día.
Estados Unidos superó los 200.000 casos positivos confirmados y es el país con más contagiados. Los muertos son 4.500 menos de un tercio que en Italia, donde hay la mitad de casos confirmados. El Instituto de Enfermedades Infecciosas de ese país prevé que habrá entre 100.000 y 200.000 muertes por COVID-19 hasta que termine la crisis. El estado de Florida dictó la cuarentena obligatoria por 30 días para todo el territorio. Son 33 de los 50 estados del país que han establecido un aislamiento obligatorio. O Brasil avançou muito nesses 15 meses, mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió que el coronavirus es un desafío para el país y anunció medidas concretas para la salud y para la economía, aunque insistió también en que las medidas de prevención no deben paralizar la economía del país. Mientras hablaba, en las grandes ciudades se escucharon cacerolazos desde ventanas y balcones. En discursos anteriores, Bolsonaro había descartado parar la economía y hasta había llamado a la enfermedad una gripecita. Brasil tuvo 45 muertes en las últimas horas y ya son más de 200 las víctimas. Además, preocupa el alto índice de fallecidos jóvenes. El 10% de las víctimas era de 60 años. Y por primera vez desde la cancelación por la Segunda Guerra Mundial, esta temporada no se jugará el Abierto de Wimbledon, uno de los torneos más prestigiosos en el mundo del tenis. Desde la organización del torneo aseguraron que la cancelación es la mejor decisión en interés de la salud pública. A diferencia de otros certámenes, Wimbledon está protegido ante posibles dificultades económicas. El torneo, que ya fue reprogramado, iba a ir del 28 de junio al 11 de julio del 2021, está ahora blindado con un seguro contra diversos riesgos, entre ellos las pandemias. Vamos a conocer la información del tiempo. Como vemos en las imágenes de satélite, algunas lluvias débiles se acercan a la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos el cielo está nublado y la temperatura máxima es de 23 grados. En la madrugada, nubes y posibles intervalos lluviosos. La sensación térmica, 19 grados. La mañana despejada y fría, la sensación térmica va a descender a 13 grados y en la tarde mejoran las condiciones. Un sol y una temperatura máxima de 20 grados. Condiciones frescas pero agradables para la noche, 18 grados de temperatura y un cielo despejado. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana nos reencontramos en Noticias a las 20:30, pero antes, aquí en el canal de la ciudad a las 22, hacemos Hoy Nos Toca a la Noche para analizar todo el contexto mundial.